Iniciamos con lo que es la unidad de fenómenos eléctricos, específicamente el tema de marcapaso. Mi grupo está conformado por Alejandra Castellanos, Scarlett Campos y mi persona Jesús Ferrer. Hablando un poco del tema de lo que es el sistema de conducción, hablamos que el sistema de conducción son estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la conducción del corazón. ¿Cómo está conformado este sistema? ¿Cómo está conformado el sistema de conducción? Está conformado principalmente por un nodo sinusal. El nodo sinusal es lo que nosotros llamamos el marcapaso fisiológico. Tiene una frecuencia de 60 a 100 pulsaciones por minuto y produce lo que nosotros llamamos el ritmo sinusal. Tiene un potencial de reposo de menos 25 a 600 milivoltios, ¿ok? En un periodo refractario breve. Aparece el nodo sinusal o que activa lo que es el nodo auriculoventricular cuya frecuencia de 40 a 60 pulsaciones por minuto y una velocidad de contracción menor de 0.05 milímetros por segundo. Y hay un retablo del potencial de acción. ¿Qué nos dice esto? Que principalmente si hay ¿por qué hay un retardo del potencial de acción? Primero porque esto permite que la aurícula no se contraiga al mismo tiempo que los ventrículos. ¿Ok? Aparte, si por casualidad hay un fallo del nodo sinusal, se activaría el nodo auriculoventricular y generaría lo que nosotros llamamos el ritmo nodal. Ahora, el nodo auriculoventricular o que activaría lo que es el ACGIS y las fibras de Purkinje. Este ACGIS tiene una frecuencia de 40 pulsaciones por minuto y la fibra de Purkinje con una frecuencia de 15 a 20 pulsaciones por minuto. Si por casualidad falla el nodo auriculoventricular, se activaría lo que es aumentaría en comando, lo que serían el ACGIS y las fibras de Purkinje, que producían lo que nosotros llamamos el ritmo idioventricular. Ahora expliquemos lo que es la potenciación. El potencial de acción es tanto en el músculo cardíaco como en el nodo sinusal, que tienen a ser muy diferentes. Hablando en el músculo cardíaco, hablamos principalmente que se genera un potencial de membrana o que de menos 90 inicia lo que es la fase 0, que es la fase de despolarización. Ocurre la apertura de los canales de sodio, ingresa sodio a la célula, lo que genera que sea más positiva internamente. Entonces conlleva a que aumente el potencial de membrana de menos 90 a más 20 milivoltios, lo que inicia la fase 1, que la fase 1 es una fase de repolarización inicial, que es el máximo nivel de sodio dentro de la célula, se genera el cierre de los canales de sodio y comienza a salir potasio. Luego llega a una fase 2, que es la fase de meseta, y comienza la salida de potasio y empieza a entrar calcio a la célula. ¿Por qué dura esta fase de meseta? Porque el calcio que entra a la célula hace que perdure esta fase. Entonces, de aquí pasamos a una fase 3, que es la fase de repolarización. Comienza a salir el potasio de la célula, haciendo que la célula sea más sea negativa por dentro y externamente sea más positiva. Conllevando una fase 4, que es la fase de reposo, conllevando lo que es la bomba de sodio de potasio, ¿ok? Conllevando a este periodo como que la célula sea más negativa por dentro y más positiva externamente. Entonces hablamos de un periodo refractario absoluto. El periodo refractario es que, no permite que no se origine una nueva potencial de acción, y el periodo refractario relativo, que es que puede haber un nuevo potencial de acción. Entonces sabemos lo que es el potencial de acción del nodo sinusal. Este nodo sinusal tiene un automatismo que tiene un periodo de reposo inestable y carece de meseta. Entonces hablamos de una fase 4 que inicia un periodo de marcapaso que genera una despolarización espontánea. Y en la fase más larga comienza a entrar sodio y calcio a la célula. Luego llega a una fase 0, que es la despolarización, conllevando a una fase 3, que es repolarización, comienza a salir potasio de la célula, o que hace más negativa por dentro y más positiva externamente. Vamos a aclarar dos términos importantes, los términos de despolarización y repolarización. El estado de reposo es que se carga internamente de forma negativa a la célula y externamente positiva. Cuando hablamos del comienzo de la despolarización, hablamos que empieza a entrar sodio y se carga positivamente. La despolarización completa, hablamos que ya internamente ya está cargada de manera positiva y externamente negativa. En el comienzo de la repolarización hablamos que empieza a salir potasio
y comienza a hacerse negativa por dentro. Y la repolarización completa hablamos principalmente de que comienza a ser negativa a nivel interno y externo es positiva, lo que nosotros llamamos un estado de reposo. Hablamos de los principios biofísicos, ya hablamos de 4 términos básicos, que son el voltaje, que es la diferencia de potencial o tensión eléctrica, es la fuerza, el impulso de los electrones. Los amperios es la cantidad de corriente o flujo de electrones que fluyen en un conductor, aquí hablamos de la intensidad. La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Y la potencia es la energía absorbida o emitida por un aparato eléctrico en un instante o momento determinado. Nos hablamos de 4 términos, 4 abreviaciones importantes, que son la I, que es la corriente, que se mide en amperios, la B, que es igual a voltaje, que se mide en voltios, la R, que es la resistencia, que se mide por la letra omega, que es en ohmios, y la P, que es igual a la potencia, que es medida en watts. Usamos lo que es la ley de Ohms. La ley de Ohms en el encabezado dice: la intensidad de una corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El potencial eléctrico, el potencial es igual al voltaje por la intensidad. Lo que quiero que les quede claro es que hablamos principalmente de un generador, que el generador es la batería que maneja voltios. Recordemos que los voltios es la fuerza con la que se impulsan los electrones que pasan por un cable conductor que se mide en amperios. Recordemos que los amperios es la cantidad de corriente o flujo de electrones que pasa por un conductor que llega al receptor, que es el corazón. Recordemos que recordemos principalmente que hablamos de un potencial de acción, que cuando hablamos de potencial de membrana hablamos que es de menos 90 a más 20 milivoltios. En la imagen que tienen a su derecha, hablamos de un ejemplo de un marcapaso transcutáneo, que hablamos del manejo del circuito, o que hablamos de una batería que maneja voltios, que pasa por un cable conductor, que maneja amperios, que es regulado es manejado por un regulador que maneja miliamperios, que luego se dirige por otro cable conductor hacia el parche, generando una contracción muscular. Definición de marcapaso. Según la Real Academia, dice que el marcapaso viene de la palabra inglesa pacemaker, y la define como un pequeño aparato electrónico que es capaz de excitar el corazón cuando este sea incapaz de producirlo por sí mismo. Este dispositivo presenta un generador que es capaz de generar el impulso y presenta electrodos que son capaces de transmitirlo. Existen marcapasos que son capaces de analizar y detectar la actividad eléctrica del corazón y actuar en base a esas detecciones. Nos hablamos de historia de marcapaso. En 1889, J. A. McWilliams investigó la aplicación del impulso eléctrico en el corazón humano en estado asistólico, causando una contracción ventricular. Para 1930, Albert Ehman ideó un generador de corriente continua conectado a un interruptor, que es lo que vemos en la imagen, y pesaba 7 kilogramos, y había que darle cuerda cada 6 minutos. Al estimular el corazón por vía transtorácica, que avanzaba hasta la aurícula derecha y estimulaba el corazón, introduciendo una pequeña aguja por debajo de la piel. Se preguntaban por qué está la imagen de Frankenstein. La imagen de Frankenstein, hablamos precisamente de que pocos meses antes se había estrenado la película Frankenstein, que mostraba la reanimación de un cadáver por medio de una descarga eléctrica. Probablemente esto influyó rechazando los experimentos que Ehman hacía en aquella época. Para 1952, Paul Sol utilizó como electrodos un cable introducido en el esófago y una placa colocada en la región precordial. Luego lo sustituyó por agujas subcutáneas. Finalmente empleó lo que ahorita conocemos como marcapaso transcutáneo, utilizando 2 parches colocados a los 2 lados de la región precordial. Para 1958 fue Manny Robinson que en la imagen se muestra el primer paciente que se implantó este marcapaso, una estimulación endocárdica transvenosa, que avanzaban con cables electrodos que se introducían por una vena, conectado a un marcapaso externo, transportado en un pequeño carro, y el cable de conexión medía unos 20 metros para poder facilitar el desplazamiento del paciente. Para 1958, Jorge Reynolds Pons de Bogotá, Colombia,
desarrolló un estimulador cuya fuente de energía era una batería de automóvil de 12 voltios, pesaba más de 45 kilogramos y debía transportarse tanto el generador como la batería en una carretilla y cada 72 horas había que recargarla. Aparte modificó para poder emplear baterías de 9 voltios. La anécdota histórica es que él utilizó la batería de su automóvil. Ese mismo año, el 8 de octubre, se realizó la primera implantación del marcapaso, ¿ok? Por los dos médicos, Akeseni y Elkins, ¿ok? Se realizaron al paciente Amelanson, ¿ok? El dispositivo era circular, era totalmente implantable, presentaba dos transistores de silicio y una batería de níquel de cadmio. El modelo que se utilizó fue una caja de seda brillantadora para zapatos de marca British Kiwi, que presentaba las medidas que presentaba de 55 milímetros de diámetro, 15 milímetros de grosor y presentaba dos electrodos saturables al epicardio. Ahora, el 3 de febrero de 1960, en Uruguay, se realizó la primera implantación del marcapaso en América, realizada por los doctores Orestes Frienda y el doctor Roberto Rubio. ¿Ok? Ya para el 2016, ya se elaboró un dispositivo de 24 milímetros de largo, no requería electrodos, implantado por medio de cateterismo por vía ilíaca, por la vena ilíaca al ventrículo derecho, y necesitaba unos ganchos para poder sujetarse. Observamos en la imagen que hay una diferencia del diseño y del tamaño del dispositivo. Aquí vemos la evolución del marcapaso de 1950 al 2013. Vemos su diferencia en el diseño, en el tamaño y en el peso de estos dispositivos. Hablamos de la estructura del marcapaso. El marcapaso está constituido por un conector, una híbrida y una batería. Están formados también constituidos por unas resistencias, por un conector auricular y ventricular, una protección antichoque, capacitador de salida, un reloj, un interruptor de imán y una antena telemétrica. Recordemos que la batería, lo que más tiene el marcapaso, lo que más abarca el marcapaso es la batería. Porque ahora hablamos de los tipos de marcapaso. Notamos lo que es la estimulación transitoria y vamos con la primera que es la transcutánea. La transcutánea necesitan unos electrodos que son adhesivos y pueden estimular o desfibrilar cuando sea necesario. Tiene dos parches, uno positivo y uno negativo. El positivo se coloca en la región subclavicular derecha o en la espalda en el caso de niños más pequeños, y la otra, que es la negativa, se coloca en la región del ápex cardíaco y casi siempre estimula el ventrículo derecho. Aquí vemos en la imagen cómo está puesto este tipo de marcapaso, los dos parches colocados en sus respectivas regiones y el equipo que es el marcapaso. Vemos que hay tres manillas, en la cual la primera tiene las opciones de desfibrilador, de monitor o de apagar, pero nosotros vamos a colocar la sección de marcapaso. La otra manilla que se encuentra en la región inferior de la imagen, vemos que indica ritmo de marcapaso, que debe ser de 70 a 80 pulsaciones por minuto, y en la corriente de marcapaso, como ya habíamos dicho, debe manejarse de 40 a 80 miliamperios. Hablamos principalmente de que para hablar de estimulación eficaz, la espiga del monitor del marcapaso debe coincidir con el complejo del paciente. Vamos viendo los miliamperios necesarios hasta que coincidan. De la estimulación eficaz hablamos principalmente que debe ser una onda R negativa y unas ondas T grandes. Usamos de ventajas y desventajas. La ventaja de la transcutánea es que tiene una rápida implantación, más fácil el manejo, y es muy recomendado y utilizado en emergencia. La desventaja es que produce una estimulación muscular, por lo tanto es dolorosa e incómoda para el paciente, por lo tanto requiere de analgesia y sedación. También limitando el tiempo recomendable, también un tiempo límite recomendable para este tipo de estimulaciones. Ahora la siguiente, que es la esofágica, que es una estimulación por un electrodo que se introduce por la boca o por la nariz del paciente hasta llegar a la región esofágica. Una intervención media inferior del esófago, próximo a la aurícula derecha. La estimulación del ventrículo derecho desde la cámara gástrica tiene que ser un poco difícil o inconstante. La longitud del electrodo mide prácticamente de unos 5 centímetros aproximadamente. Aparte, también se debe conseguir la profundidad óptima para capturar la aurícula.
Hay ventajas y desventajas. Las ventajas es muy útil para el diagnóstico de arritmias no distinguibles por electrocardiograma y también sirve para tratamiento de bradiarritmias por disfunción sinusal y taquiarritmias. También sirve para tratamiento de arritmias postoperatorias. La ventaja es el tiempo que es necesario para la colocación, episódio tiene que ser de uso transitorio. Entonces, hablamos de la siguiente, que es la estimulación epicárdica transitoria. Se usa en el postoperatorio de una cirugía cardíaca durante los 7 a 10 días posteriores. El cirujano principalmente implanta dos electrodos que generalmente tienen que ser delicados y de tipo unipolar. Se ubican dos epicárdicos auriculares y dos ventriculares y se tunelizan hasta la superficie cutánea. Dos a la derecha, que son los auriculares, y dos a la izquierda, que son los ventriculares. Los canales se exteriorizan hacia la piel y se pueden retirar mediante tracción suave. ¿Ok? Tener varios días implantados, este tipo de electrodos tienden a perder su capacidad de capturar y de detección, por lo tanto requieren un recambio definitivo, uno definitivo, o si el paciente lo amerita. Ok. Vamos con la siguiente, que es la epicárdica. La epicárdica principalmente se coloca fija en el epicardio y tiene una vida media menor de 10 años. El electrodo o los electrodos se fijan en la superficie externa del corazón, en la aurícula derecha o el ventrículo derecho, accediendo a través al epicardio por una pequeña incisión subesternal y el generador queda debajo de la piel en la parte superior del abdomen. Ok, usamos en la imagen, por una imagen intraoperatoria obtenida por videoscopia, vemos que en la opción, en la imagen A, vemos que hay una apertura del pericardio parietal. En la B, vemos la apertura, vemos la superficie acá lateral del ventrículo izquierdo ya expuesta. La C, observamos la implantación del electrodo epicárdico y la D, como se observa en la flechita, ya se ve ya puesto el electrodo. Su uso se utiliza para niños pequeños que tengan menor de 15 kilogramos o con necesidad de marcapaso permanente, o cuando el abordaje endovascular supondría una obstrucción por cualquiera de sus vías, o cuando la anatomía de la lesión o corrección cardíaca impide la entrada por vía venosa. Ok. Ahora pasamos a lo que es la endocarditaria o transvenoso. ¿Ok? La colocación se coloca en el interior de las cavidades cardíacas y su vida media es mayor de 10 años. El de acceso es endovascular venoso y suele ser de elección por cualquiera de sus vías. Sus vías pueden ser la yugular interna, la subclavia y la femoral, que tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas, en el caso de la yugular interna, las ventajas es que tienen menor riesgo de neumotórax y favorece el trayecto directo al ápex del ventrículo derecho. Su inconveniente tiene mayor dificultad técnica, más en pacientes obesos y con cuello corto, y es más incómoda para el paciente. Por lo tanto, las más recomendables son la subclavia y la femoral. En cuanto a la subclavia, su ventaja es que tiene una menor referencia anatómica y es más cómoda para el paciente. Es inconveniente que tiene mayor riesgo de neumotórax. En cuanto a la femoral, su ventaja tiene bajo riesgo de complicaciones, pero es inconveniente que hay mayor riesgo de infección, mayor riesgo de desplazamiento de la sonda y mayor dificultad de colocación del electrodo. Tenemos la diferencia entre marcapaso transvenoso y marcapaso epicárdico. El marcapaso transvenoso entra por una vena y se aloja en la cavidad cardíaca. En cambio, el marcapaso epicárdico se inserta o se coloca en la región pericárdica. ¿Okay? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Scarlett Campos. Yo voy a continuar el tema hablándoles sobre los modos de estimulación cardíaca mediante marcapasos. Antes de hablar de este tema como tal, les voy a explicar cuáles son los componentes por los cuales está formado un marcapasos. En el marcapasos se pueden distinguir 4 componentes. El primero de ellos es el generador, fuente de energía o batería. El generador es el encargado de suministrar todos los impulsos eléctricos que van a viajar a través del sistema de electrodos hasta llegar al corazón. En la actualidad, los más utilizados se encuentran elaborados con yodo y litio. El generador se encuentra formado por 2 electrodos, uno positivo y uno negativo. Ambos electrodos se encuentran separados por un medio aislante, es un medio electrolítico con conducción iónica. El generador cumple la función de recibir la información eléctrica cardíaca e interpretarla y generar impulsos eléctricos a demanda. A demanda quiere decir que él solo va a generar impulsos eléctricos cuando el corazón lo necesite.
El siguiente componente es el circuito eléctrico. La energía aportada por el generador debe ser modificada. Esta energía debe pasar por un circuito eléctrico programador para que en el momento en que se vayan a generar los impulsos eléctricos, estos sean enviados con la frecuencia, la amplitud y la duración determinada. El tercer componente es la carcasa. La carcasa es el recubrimiento que aloja y protege a todos los componentes que forman parte del circuito eléctrico del marcapasos. La carcasa se encuentra elaborada por un material biocompatible como lo es el titanio, es decir que la carcasa o el marcapasos no va a generar una reacción de hipersensibilidad en la piel del paciente. La función principal de la carcasa es servir de soporte mecánico y proteger al marcapasos de la humedad. El último componente son los electrodos. La palabra electrodo deriva de sus raíces griegas y significa que es un material que conduce electrones. Los electrodos forman parte muy importante del sistema de estimulación, ya que son los responsables de transmitir el impulso eléctrico desde el marcapasos al corazón y de transmitir la información eléctrica cardíaca al marcapasos. ¿Qué es un conductor eléctrico? Un conductor eléctrico es todo aquel material que posibilita la transmisión de electricidad. Esta capacidad está dada porque el conductor eléctrico ejerce muy poca o escasa resistencia al paso de los movimientos de la onda eléctrica. ¿Qué es un cátodo? Es un electrodo de carga negativa, además es el encargado de establecer una relación eléctrica con el corazón o de establecer el contacto eléctrico con el corazón. La capacidad de energía necesaria para lograr estimular el corazón está relacionada con el área de superficie del electrodo. En la actualidad son utilizados los electrodos como un área de superficie de entre 6 a 12 milímetros cuadrados. Además, existen electrodos que liberan desametasona. La desametasona lo que hace es reducir la reacción tisular local y con ello reduce el umbral de estimulación. ¿Qué es un anodo? Un anodo es un electrodo de carga positiva y es el encargado de recibir el impulso eléctrico. A su vez, debemos saber que los electrodos presentan dos tipos de fijación, una fijación activa y una fijación pasiva. Empezaré por explicarle el electrodo que participa en la fijación pasiva. Como pueden observar en la imagen, el electrodo posee una especie de alas, de púas o de pestañas, que son de gran importancia porque son las que se van a entrelazar en las trabéculas del corazón. No sé si pueden observar el círculo rojo, es el lugar donde el electrodo se va a entrelazar. Al pasar los días se va a generar una capa de tejido fibroso alrededor del electrodo, que es lo que se conoce como la malla fibrosa, que le va a proveer una mejor fijación al electrodo. Ahora tenemos el electrodo de fijación activa. Este posee una especie de sistema de hélices en su inicio, por así decirlo, o en su comienzo. Estas hélices son retráctiles. Como pueden observar en esta imagen que sale al lado, tenemos una fijación retraída y una fijación extendida. Ellos presentan la capacidad de poder extenderse por todo el tejido endocárdico y de posicionarse en cualquier cámara cardíaca. La fijación de los electrodos es muy importante porque ha de ser segura para poder obtener esa resistencia a los movimientos mecánicos a los cuales ellos se encuentran expuestos. Los electrodos se clasifican en electrodo unipolar y en electrodo bipolar. El electrodo unipolar presenta la característica de solo poseer un polo de estimulación. Se encuentra formado por un electrodo de carga negativa ubicado en el extremo distal en contacto con el miocardio y un polo positivo que está representado por la carcasa del marcapasos. Esta característica, en la que la carcasa del marcapasos funciona como su electrodo o polo positivo, hace que este sistema sea muy susceptible a interferencias externas. Es decir, que el marcapaso es capaz de captar cualquier mío potencial o cualquier onda eléctrica que produzca la inhibición de su actividad. Es por eso que en la actualidad son más utilizados los electrodos bipolares. Como su nombre lo indica, presenta dos polos, uno para estimular y otro para detectar. El electrodo unipolar se encuentra formado por un electrodo de carga negativa, ubicado en el extremo distal en contacto con el miocardio, como lo repetí hace rato, y un electrodo de carga positiva, que es la carcasa del marcapaso, ubicado lejos del corazón, en el tejido subcutáneo o en la piel. El electrodo bipolar se encuentra formado por un electrodo de carga negativa, ubicado en la punta distal o en el extremo distal, y un polo positivo,
o un electrodo positivo ubicado proximal a una distancia de 2 a 5 centímetros de su polo negativo. Como pueden observar en la imagen, ambos polos, tanto positivo como negativo, se encuentran ubicados intracardíacos y en contacto con la zona a ser estimulada. El electrodo bipolar presenta una ventaja frente al electrodo unipolar simplemente por presentar menor riesgo de captar interferencias. Lo importante a conocer de los electrodos es que tanto el electrodo unipolar como el bipolar se encuentran formados por alambres conductores eléctricos. A través de estos alambres conductores eléctricos es que se va a detectar la actividad electrofisiológica del corazón, que será la vía de información de nosotros para poder coordinar, sincronizar o inhibir la actividad del marcapasos. También será nuestra base para poder obtener registros electrocardiográficos intracavitarios que nos permitan realizar diagnósticos. En estas dos imágenes le voy a explicar cómo se observa en el electrocardiograma de superficie una estimulación monopolar y una estimulación bipolar. En la imagen que sale a la izquierda, que posee la letra A, podemos observar que la espiga, que es la que estoy señalando, es muy visible, a diferencia de la imagen B, donde la espiga, la que estoy señalando, es mucho menos visible y en algunas ocasiones pasa hasta desapercibida. ¿Qué es una espiga? Una espiga es un registro de un impulso eléctrico que es generado por la fuente de energía de un marcapaso. Es decir, que nosotros, al notar las espigas en los electrocardiogramas de superficie, podemos identificar que ese paciente posee en su cuerpo un marcapasos. Es como la forma de detectar la presencia de un marcapaso, la espiga de estimulación. Ahora sí les hablaré como tal sobre los modos de estimulación cardíaca. Los primeros marcapasos implantados solo estimulaban una cámara cardíaca, siendo utilizados con mayor frecuencia aquellos dispositivos que estimulaban el ventrículo derecho. El desarrollo tecnológico de los marcapasos se centró en crear un marcapasos que pueda sincronizar tanto las aurículas como los ventrículos. Es aquí donde se da inicio a la aparición del marcapasos de doble cámara. En el año 1974, el grupo de marcapasos de la Comisión Intersocial de Recursos a Enfermedades Cardíacas propuso el siguiente código, que es el código que se lee en la diapositiva, el XYZ, para detectar con esas tres letras la cámara estimulada, la cámara sensada o detectada y el modo de inhibición o de descarga del funcionamiento del marcapasos. 7 años más tarde, la incorporación de funciones más complejas motivó la adición de 2 letras más para ocupar la cuarta y quinta posición. Actualmente existe una aceptación global del código, conocido como el Código de las 5 letras, elaborado por el Comité Conjunto de la Sociedad Norteamericana de Electrofisiología y Estimulación, sus siglas en inglés son NASPE, y el Grupo Británico de Estimulación y Electrofisiología, sus siglas en inglés son BPEG. Ahora les explicaré como tal de qué se trata el código de las 5 letras o la nomenclatura de los marcapasos. Como les comenté hace rato, es un código de 5 letras, cada letra nos va a indicar un evento. La primera letra nos va a indicar la cámara estimulada, siendo A para aurícula, B para ventrículo y D cuando se está estimulando ambas cámaras, tanto aurículas como ventrículo. La segunda letra nos va a describir dónde se produjo la detección de la actividad intrínseca cardíaca, siendo A para aurícula, B para ventrículo y D cuando la actividad intrínseca es detectada en ambas cámaras. La tercera letra nos va a indicar el modo de acción del marcapasos tras detectar la actividad intrínseca, como por ejemplo, si la información eléctrica cardíaca que es interpretada por el marcapaso es que el corazón presenta un ritmo sinusal y una conducción auriculoventricular normal, el modo de acción del marcapaso a tomar es la inhibición, porque en estos momentos el corazón no necesita un impulso eléctrico. Sin embargo, si la información es al revés, es decir, si el ritmo sinusal y la conducción auriculoventricular es retrasada o ausente, él va a producir la activación de su actividad, porque el corazón sí necesita un impulso eléctrico en esos momentos, o puede ser ninguna, o puede ser ambas. Inhibición y después activación, o activación y después inhibición. La cuarta letra nos va a indicar la modulación de la frecuencia. La presencia de la letra R en esta posición nos indica que el marcapasos tiene un sensor. Un sensor que tiene la capacidad de modular la frecuencia de estimulación en relación a la actividad física del paciente. Es decir,
que si el paciente se encuentra realizando ejercicios, él va a producir en su cuerpo un aumento de la actividad metabólica. Los sensores que presenta el marcapasos van a detectar ese aumento y van a compensar ese aumento con la modulación de la frecuencia de estimulación en base a la actividad física del paciente. Es decir, que como el paciente se encuentra haciendo ejercicio, él va a compensar eso aumentando la modulación de frecuencia de estimulación. La quinta y última letra nos va a indicar si tanto las aurículas como los ventrículos o ambas cámaras cardíacas están siendo estimuladas en más de un sitio. Y por último tenemos la clasificación de los marcapasos según sean asincrónicos y sincrónicos. Los primeros marcapasos cardíacos eran asincrónicos. Esto quiere decir que su sistema de estimulación se realiza a una frecuencia variable, a una frecuencia constante. Esto trae consigo muchas consecuencias. Se produce una descoordinación de las aurículas con los ventrículos y también se produce un mal gasto de batería. Tenemos los marcapasos sincrónicos o también conocidos como marcapasos a demanda. Estos presentan la capacidad en su sistema de estimulación de solo generar impulsos eléctricos cuando el corazón lo necesite. Estos a su vez se subclasifican en monocameral y en bicameral. Los monocameral son marcapasos que solo poseen un electrodo. Este electrodo puede estar ubicado tanto en la aurícula como en el ventrículo, pero solo va a estimular una cámara cardíaca. Los marcapasos sincrónicos bicamerales son unos marcapasos que presentan dos electrodos, tanto uno para la aurícula y otro para el ventrículo. Es decir, que nos van a permitir sensar y estimular cualquier cámara cardíaca, que es lo que se busca. Se busca una mejor eficacia y una mejor sincronía del corazón. Ahora les hablaré sobre los modos. Los marcapasos sincrónicos monocameral presentan dos modos. Tenemos el modo AA1, que nos quiere decir que es un marcapaso auricular, sincrónico que estimula aurícula, pero va a inhibir la actividad del marcapaso si se detecta actividad auricular propia o espontánea. El modo BBI es un marcapaso ventricular a demanda, estimula ventrículo, pero inhibe la actividad del marcapaso si se detecta actividad ventricular propia. Los marcapasos sincrónicos bicamerales o bicameral tenemos el modo BDD. Es un marcapaso ventricular sincrónico. No posee la capacidad de estimular aurícula, pero sí detecta su actividad auricular y estimula ventrículo. Es decir, él estimula ventrículo y detecta la actividad auricular, pero no estimula aurícula. Y el marcapaso sincrónico bicameral, que es DDD, es un marcapaso que sensa y estimula sincrónicamente ambas cámaras cardíacas. Ahora, por último, les hablaré sobre los marcapasos asincrónicos. Tenemos dos modos. El modo BOO es un marcapasos ventricular asincrónico sin capacidad de sensado ni sincronización, ya que no es capaz de reconocer la actividad electrofisiológica cardíaca. Y tenemos el modo AOO, es un marcapasos auricular asincrónico, muy parecido al modo BOO, con la diferencia de que el electrodo se encuentra ubicado dentro de la aurícula, lo que puede desencadenar una fibrilación auricular. Muchas gracias, espero que hayan entendido como yo entendí este tema y los dejo con mi compañera. Hablemos ahora de las arritmias. Una arritmia es la pérdida de la secuencia rítmica del corazón producida por una alteración de los impulsos eléctricos que determinan el latido cardíaco. Cuando un individuo se encuentra en reposo o realiza alguna actividad habitual como caminar, conducir, ducharse, el corazón late en un rango de normalidad que oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. Si el corazón late a una velocidad más rápida de lo esperado, más lenta o de forma irregular, entonces podemos decir que se encuentra arrítmico. Los tipos de arritmia los podemos clasificar de diversas formas. Cuando la ordenación se establece a partir de la frecuencia cardíaca, los podemos clasificar en taquicardias, que es cuando el corazón de un individuo en reposo late por encima de los 100 latidos por minuto, y bradicardias, que es cuando hay un enlentecimiento en el corazón y se producen menos de 60 latidos por minuto. También lo podemos clasificar según la localización anatómica, es decir, el sitio donde se genera la alteración de la conducción eléctrica y produce la arritmia. Aquí tenemos las arritmias supraventriculares, que son todas aquellas que ocurren en las aurículas y en las estructuras que se encuentran por encima de los ventrículos, y las arritmias ventriculares, que son las que ocurren en los ventrículos propiamente dichos, siendo estas últimas las más peligrosas y las más raras.
Las indicaciones. Vamos a hablar sobre las arritmias que necesitan marcapasos. En primer lugar tenemos la enfermedad del nodo sinusal, conocida también como el síndrome del seno enfermo. Aquí se presenta una bradicardia sinusal y el síndrome de la taquicardia bradicardia. Se van a presentar episodios de taquicardia supraventriculares paroxísticas en un paciente que refiere usualmente una bradicardia sinusal. El objetivo del marcapasos en esta patología es aliviar los síntomas, al igual que disminuir los episodios de fibrilación auricular. También encontramos el bloqueo auriculoventricular, que es cuando hay un retraso en la conducción de la aurícula hacia el ventrículo o simplemente no hay conducción. El objetivo del marcapasos en esta patología va a ser o se basa en la bradicardia producida por el bloqueo. El bloqueo bifascicular o trifascicular crónico, aquí hay un bloqueo completo de la rama derecha más un hemibloqueo de la rama izquierda anterior o posterior, o hay un bloqueo completo de la rama izquierda aislada. En pacientes que son asintomáticos, el marcapasos no es de mucha ayuda. Por último tenemos el infarto agudo al miocardio, cuando hay alteración en la conducción debido a la lesión o a las necrosis. Aquí es importante la implantación del marcapasos cuando las lesiones son persistentes. El tratamiento. El objetivo del tratamiento de las arritmias es restablecer el ritmo sinusal o normal del corazón para así mejorar el estilo de vida de la persona. El tratamiento para las taquicardias, en primer lugar, serían los fármacos, cardioversión eléctrica o ablación con radiofrecuencia. Los medicamentos antiarrítmicos, ellos lo que van a hacer es que la arritmia pase a un ritmo sinusal normal o simplemente controlar lo que es la frecuencia cardíaca. En las bradicardias, cuando los síntomas se producen porque hay una frecuencia cardíaca muy lenta debido a que hay un bloqueo en la conducción del impulso o hay un enlentecimiento en la generación del impulso, entonces se necesita la colocación de un marcapasos. Sabemos que el marcapasos es un dispositivo pequeño, metálico, que se implanta bajo la piel en la región pectoral, por debajo, unos centímetros por debajo de la clavícula. Se va a introducir un cable fino en el interior de la vena subclavia. El objetivo del marcapasos es determinar la frecuencia cardíaca y cuando éste acusa una frecuencia cardíaca muy lenta o una prolongación, una pausa muy prolongada, entonces él se encarga de enviar un estímulo eléctrico directamente al corazón, generando así la contracción cardíaca y por ende el latido. Los nuevos marcapasos tienen diferentes funciones, pueden tener 1, 2 o 3 cables, cuya finalidad es enviar el estímulo eléctrico a más cavidades o a más estructuras del corazón. Este es un procedimiento que se realiza bajo anestesia local para evitar complicaciones, que se realiza en la región pectoral izquierda para mayor comodidad del paciente. Este procedimiento se basa en introducir un cable electrodo en el interior de la vena subclavia, que como sabemos se encuentra por debajo de la clavícula. Posterior a esto se procede a avanzar hasta que llega a las cavidades del corazón y cuando tenemos una adecuada colocación de los cables con ayuda de un equipo de rayos X y un electrocardiograma, procedemos a conectar estos cables con el generador del impulso, conocido comúnmente como la batería del marcapasos. Este generador es de un tamaño muy pequeño, que aproximadamente mide 5 centímetros de longitud y 0.60 centímetros de grosor. En los cuidados. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una persona con implante de marcapasos? En primer lugar, movilización del brazo las primeras 4 semanas, evitando los movimientos bruscos. Realizar ejercicios suaves de hombro y brazo posterior a los 5 días. Evitar dormir de cúbito lateral sobre el lado afectado. Aplicación de frío en la zona afectada o de con un peso también homogéneo menor a 2 kilogramos posterior a la primera semana si se encuentra un hematoma. Analgesia escalonada si se precisa dolor en la primera semana.
cura de la herida y el cambio de los apósitos diarios, y hablar por el teléfono móvil utilizando el oído contrario. En las complicaciones, como es un procedimiento quirúrgico, pueden haber complicaciones tanto intraoperatorias como posoperatorias. En las intraoperatorias tenemos neumotórax, hemotórax y hematoma en el sitio de colocación del implante. Y en las posoperatorias tenemos una contaminación quirúrgica que se puede generar un acceso en el sitio de colocación del generador y una infección secundaria por vía hematógena, ya que el electrodo va a estar recubierto de piel y puede haber colonización de microorganismos. El marcapasos en mal funcionamiento. Esto puede estar dado por diversas causas, como el desplazamiento o ruptura de los electrodos debido a un trauma. Esto ocurre cuando hay una inadecuada colocación de los electrodos y no se envía el impulso de manera adecuada al sitio que corresponde, o porque hay una ruptura del electrodo por un objeto contundente. Afectación de campos magnéticos, por lo que se recomienda evitar los campos magnéticos poderosos como las resonancias magnéticas o las líneas de alto voltaje, porque esto puede inhibir el envío del impulso eléctrico. Defectos del marcapasos, que pueden ser en la batería, en el programa o en los electrodos, pero estos son defectos que vienen siendo de fábrica. Cardioversión eléctrica o desfibrilación. Estos procedimientos pueden reprogramar a parámetros que son diferentes a los normales. Y los teléfonos, como ya lo dije anteriormente, se recomienda que se utilicen en el oído contrario, porque esto puede hacer una interferencia en el impulso eléctrico. Los síntomas: síncopes continuas, mareos, tirones de los músculos abdominales, aturdimiento, dolor de pecho, y se diagnostica por medio del electrocardiograma. En marcapasos no captura, la falta de captura, ya sea de la aurícula o del ventrículo, puede ser intermitente o persistente. El paciente tendrá una frecuencia más lenta de lo programada, presentando una disociación de la onda P o del complejo QRS. Tenemos también el marcapasos no sensa, que la falta de sensado, ya sea de la aurícula o del ventrículo, se puede diagnosticar por medio del electrocardiograma cuando la onda P estimulada o el complejo QRS estimulado ocurre antes de lo programado con base en el límite. El tratamiento sería estabilizar al paciente en el momento en que llega la emergencia y realizar una intervención quirúrgica para cambiar ese marcapasos por un marcapasos nuevo. Tenemos también el síndrome del marcapasos, que es una entidad muy compleja. Esto ocurre por una inadecuada sincronización entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Puede ocurrir en todos los pacientes, pero tiene más afinidad en aquellos pacientes que son de edad avanzada y que tienen una cardiopatía estructural de base. Los síntomas serían insuficiencia cardíaca, síncope, mareo, palpitaciones, astenia, hipotensión arterial, y se diagnostica por medio del electrocardiograma. Como se ve en la imagen, va a haber una conducción retrógrada, que esto ocurre en el 80% de los pacientes con este síndrome. Y por último tenemos el marcapaso auricular errante. Aparece en el electrocardiograma una espiga seguida por una onda P. La onda P depende de la localización de los electrodos en la aurícula y puede ser pequeña, disminuida, bifásica o negativa. El intervalo PR y el complejo QRS va a ser muy similar a la de un ritmo sinusal normal. Cuando el marcapaso auricular es errante, la espiga no estará seguida de una onda T. La espiga se verá en el electrocardiograma que cae erróneamente sobre la onda T, o hay simplemente una superposición de la onda P sobre la onda T. Los síntomas serían palpitaciones, síncope, sudoración. En los casos más graves, síntomas de accidente cerebrovascular y taquicardia y una discordancia de la
entre la frecuencia cardíaca auscultable y la frecuencia cardíaca palpable. El diagnóstico se debe realizar mediante el electrocardiograma, donde se van a ver las alteraciones ya mencionadas, y el tratamiento sería el cambio del marcapasos por un marcapasos nuevo.